Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Hola, preciado amigo. Dios te bendiga. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 24 del libro de Josué. Josué, capítulo 24. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel. Llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, jueces y oficiales, y se presentaron ante Dios. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado del Éufrates, esto es, Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a otros dioses. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo traje a la tierra de Canaán y le di muchos descendientes. Le di a Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di el monte Seir en posesión, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto con los prodigios que hice en medio de ellos, y después os saqué. Saqué de Egipto a vuestros padres. Cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron al Señor, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, y trajo sobre ellos el mar que los cubrió. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, y os introduje en la tierra de los amorreos, del otro lado del Jordán. Ellos pelearon contra vosotros, pero yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, porque yo los destruí ante vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Pero yo no escuché a Balaam, antes os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Después de pasar el Jordán vinisteis a Jericó. Los de Jericó pelearon contra vosotros, así como los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo los entregué en vuestras manos. Envié avispas delante de vosotros que los echaron antes de vuestra llegada, a saber, a los 2 reyes amorreos. No los echasteis con vuestra espada ni con vuestro arco, y os di la tierra por la que nada trabajasteis, las ciudades que no edificasteis, en las que moráis, las viñas y olivares que no plantasteis y que ahora coméis. Ahora pues, reverenciad al Señor, servidlo con integridad y en verdad. Quitad de vuestro medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Éufrates y en Egipto, y servid al Señor. Y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quién servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió: Nunca suceda que abandonemos al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres. Ante vuestros ojos ejecutó esas grandes señales y nos guardó por todo el camino y de todas las naciones por donde pasamos. El Señor echó delante de nosotros a todas las naciones, incluyendo al amorreo que habitaba en el país. Así nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Dios celoso. No tolerará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis al Señor y servís a otros dioses, Él se volverá, os traerá desastre y os consumirá después que os ha hecho bien. Entonces el pueblo dijo a Josué: No, antes al Señor serviremos. Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido servir al Señor. Y ellos agregaron: Testigos somos. Agregó Josué: Entonces quitad ahora los otros dioses que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió: Al Señor nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos.
Entonces en ese mismo día Josué selló un pacto con el pueblo y les dio órdenes y leyes en Siquem. Y escribió esas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la levantó allí debajo de una encina que estaba junto al santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo: esta piedra será testigo. Ha oído todas las palabras que el Señor os habló. Será testigo contra vosotros para que no mintáis a vuestro Dios. Y Josué envió al pueblo cada uno a su tribu. Después de esto, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió de 110 años. Y lo sepultaron en su posesión de Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que conocían todas las hazañas que el Señor había hecho por Israel. También sepultaron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor de Siquén por 100 monedas, y fue posesión de los hijos de José. También Eleazar, hijo de Aarón, murió, y lo enterraron en la colina de Finés, su hijo, que le fue dada en el monte de Efraín. El último capítulo del libro de Josué, apreciado amigo, presenta la última exhortación de este valeroso líder, de este anciano que batalló hasta el fin con el pueblo de Israel. Este fue un discurso pronunciado allí en Siquem, en el mismo lugar donde Abraham, como primer depositario del pacto con Dios, había habitado cuando llegó a Canaán. ¿Qué elementos estaban presentes en el discurso? En primer lugar, allí Josué renueva el pacto con el pueblo. Y el pacto era un elemento de discipulado constante para los israelitas, que había sido hecho precisamente debido a la cercanía y a la relación que ellos tenían con otros dioses. El pueblo era débil, no enfrentaban fácilmente las tentaciones que estaban a su alrededor, y por eso nuevamente se renueva el pacto. En segundo lugar, se recuerda la abundante gracia de Dios, que va desde cuando Dios llamó a Abraham hasta traerlo a la tierra prometida, en cumplimiento de esa promesa divina hecha ya a su pueblo. En tercer lugar, me gusta cómo Josué se para firme y presenta delante del pueblo la fidelidad absoluta que tiene en Dios. Y el comentario bíblico hablando de esto dice: los que van camino al cielo deben estar dispuestos, a pesar de toda oposición, a hacer lo que hacen los mejores y no lo que hace la mayoría. Por eso Josué había sido notablemente fiel a Dios durante toda su vida, y ahora estaba resuelto a mantenerse así hasta el fin. En su último discurso instó al pueblo para que siguiera su ejemplo de consagración, y la dignidad y la sencillez de su vida aumentaron grandemente el peso de sus palabras. No había nada que lo moviera de su posición. Él y su casa servirían al Señor por la eternidad. ¡Qué maravilloso! El punto número 4 es que Josué sabe cuál es la condición de algunos que estaban allí dentro del pueblo de Israel. Algunos estaban practicando secretamente la idolatría y solamente estaban aparentando algo. Y por eso él les dice: quitad ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Inclinen vuestro corazón a Jehová, que Él es el único Dios. Él es el Dios de Israel. Y por eso el comentario bíblico adventista dice allí que muchos de los que hoy hacen gran alarde de ser cristianos, al igual que los israelitas, acarician en el corazón algún ídolo secreto. Y sigue diciendo: a menos que se quite ese ídolo, finalmente anulará toda la vida cristiana y determinará la ruina del alma. Tremendo mensaje para nosotros, los que estamos viviendo en este tiempo. Y el quinto elemento de su mensaje, apreciados amigos, está en el versículo 22. Josué le dice: ustedes son testigos entre vosotros mismos. Es un llamado certero, es un llamado clave, es un llamado sin titubeos. Ustedes son los únicos testigos, Dios y ustedes. ¿Qué sucedió con el pueblo después de la muerte de Josué? Mañana lo vamos a analizar cuando comencemos a estudiar el libro de los jueces. Que Dios te bendiga, mi amigo. Que Dios te bendiga, querida amiga. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.